Y para mí, algo que debe quedar claro y algo que resume básicamente las integrales dobles es el último ejemplo que puse en la clase anterior, que era este, ¿no? Y les decía, bueno, miren, tengo yo tres funciones cuyas gráficas están aquí, donde tengo y en función de x, y1, y2, y3. Yo puedo preparar esto, o resolver, o plantear, como integrales de tipo 1, ¿sí? Donde x se mantiene constante. ¿Qué hago? Cojo estos vértices, bajo sobre el eje X y ya tengo dos partes, ¿no es cierto? La parte que va entre AB y la parte que va entre BC. Entre AB, por abajo me limita la función y igual a alfa 1, por arriba y igual a alfa 2. Lo mismo hago para el intervalo BC. Ahora, ¿qué tal si quiero resolver esta misma integral como una integral región 2? Entonces, cojo los vértices, proyecto sobre el eje y me sale justamente tres puntos, ¿no? Que es MNO. Y tengo ahí dos regiones, que la que va de M a N y la que va de N a O. Y ahora sí busco los límites de X de izquierda a derecha y digo, bueno, por la izquierda está limitando alfa 2 y por derecha alfa 1, pero la pregunta es, ¿quiero alfa 2 y quiero alfa 1 como función de X? No, pues al contrario, quiero X en función de Y. Entonces, al despejar X, claro, tengo la función inversa, ¿no? Eso es lo que habíamos visto la última clase. Esto resume básicamente cómo resolver una integral, ya sea tipo 1 o tipo 2. Ahora lo que vamos a ver es, déjenme pensar, si que vemos primero, veamos el cambio de variable, ¿sí? Cambio de variable para integrales múltiples. Ustedes han usado el cambio de variable ya en integrales simples. No necesariamente, bueno, hagamos un ejemplo antes de empezar, ¿no? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, la integral de e, déjenme pensar, ustedes tienen la integral de e a la 3x sobre 1 más e a la 3x de x. Ustedes integran esto como 1. Hay algunas formas, ¿no? Yo voy a hacer una de las que se puede hacer fácil. 1 más u, ¿sí? Entonces, obviamente estamos diciendo, o podríamos inclusive decir u de u. Y claro que aquí, al hacer el cambio de variable, dicen ustedes, bueno, voy a hacer que u sea igual a 1 más e a la 3x. De u les queda 3e a la 3x, cosa que aquí me falta el 3 y acá me queda un tercio, entonces aquí me queda un tercio y esto ya es fácilmente integrable, ¿no? Esto sería un tercio del logaritmo natural de u. Listo, ya tenemos entonces. Sin embargo, el cambio de variable como regla me dice que cuando yo tengo la integral de una función de x, yo planteo y digo, x es igual a cierta función g de u. Y acá el cambio de variable realmente que hacemos es el siguiente. Decimos f, pero ya no evaluado en x, porque ¿cuánto vale x? X vale g de u. Entonces f evaluado en g de u por g de u prima, ¿sí? Este es el cambio de variable que ustedes deben haber aprendido en cálculo 1, ¿sí? Entonces, miren ustedes, si a este mismo ejercicio le trabajo de la siguiente manera y digo, vamos de nuevo, ¿no es cierto? La integral de e a la 3x sobre 1 más e a la 3x de x. Entonces yo digo,
Voy a aplicar un cambio de variable, x es igual a cierta función de u. Entonces el cambio de variable es el siguiente. Vamos a decir, x es igual al logaritmo natural de z, de u, perdón. Esta es nuestra g de u, miren. ¿Cuál es la función g? La función g es el logaritmo natural, pues. Este es nuestro cambio de variable. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿no es cierto? Aquí, dx es igual a la derivada del logaritmo natural de u, que sería 1 sobre u, y obviamente el diferencial de u. Y ahora sí, este cambio de variable se vuelve lo siguiente. Igual. ¿Qué me dice esta regla para el cambio de variable? Me dice, todo lo que tenía usted f evaluado en x, ahora evalúele en g. Entonces aquí, donde tengamos x, vamos a poner logaritmo natural de u y nos queda e elevado a la 3, logaritmo natural de u, dividido para 1 más e elevado a la 3, logaritmo natural de u. ¿Ya? Entonces aquí tienen, miren, la misma función que dependía de x, ahora depende del logaritmo natural de u, que es lo que estoy diciendo acá arriba en el cambio de variable. Nuestra función que dependía de x, ahora depende del cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Logaritmo natural de u. Entonces, donde tengan x, reemplazamos por el cambio de variable. Y el cambio de variable, la derivada, que sería 1 sobre u de u. Y si trabajan un poquito más esto, este 3 sube, ¿no es cierto?, por los logaritmos a, logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de b elevado a la a. Entonces este 3 sube y ustedes saben que el exponencial y el logaritmo natural se anulan y me queda u al cubo sobre 1 más u al cubo, 1 sobre u de u. Y esto nos queda, la integral, este u con este u al cubo se simplifica y me queda u cuadrado sobre 1 más u al cubo de u. Y aquí podría aplicar otro cambio de variable, ¿no? Pero bueno, este ya es directamente integrable. ¿Sí? Claro, alguien dirá, pero este cambio de variable fue muchísimo más fácil. Sí, pero este cambio de variable, ojo, no sigue mucho esta regla. Aquí yo digo u es igual a una función de x. Más bien lo que yo quiero es que x sea igual a una función de u. ¿Sí? Entonces, así se presenta el cambio de variable en una variable. De la misma manera voy a presentar yo el cambio de variable para dos variables. Veamos entonces. Vamos definiendo aquí algunas cosas. Claro, esto probablemente les resulta ahorita un poco, les coge de nuevo, como dicen, ¿no? Es decir, ustedes han visto esto, sin embargo, nos hemos acostumbrado a hacer el cambio de variable de esta manera. Sin embargo, formalmente el cambio de variable va así. ¿Sí? Un ejemplo claro donde ustedes aplican el cambio de esta manera es cuando hacen la integral de 1 sobre 1 menos x cuadrado de x, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, voy a hacer que x sea el seno de u. Entonces dx es igual al coseno de u de u. Entonces esto les queda. La misma función que esté evaluada en x, ahora la evaluamos en el cambio de variable. Entonces, donde tengan x, reemplazamos por seno de u. Entonces nos queda 1 sobre 1 menos seno cuadrado de u. Y de x le reemplazamos con, aquí está de x en el numerador, con coseno de u de u. Y este ya es fácilmente integrable. 1 menos seno cuadrado les queda coseno al cuadrado. Se simplifica con el coseno y les queda 1 sobre coseno. Y aquí tienen ustedes la integral de la secante. Igual tendrán que ver cómo lo integran, si es por tabla o bueno, ya si vamos por tabla, este también va directo. Pero aquí hay un cambio de variable
de la forma en la que les digo, no, x es igual a una función de u, y acá todo lo que estaba en función de x le reemplazo por esta función de u. Entonces, miren, vamos nosotros a aplicar este cambio de variable para integrales dobles, y con lo que vamos primero a definir lo siguiente. Vamos a definir el cambio de variable justamente. Y vamos a decir entonces. Déjenme pensar. Vamos a poner CAT, que va desde R2 hasta R2. ¿Bien? Aunque déjenme ver si ponemos directo mejor. Déjenme pensar un ratito. Ya, sea T tal que, veamos cómo nos debe estar transformada. Sea T de R2 en R2 tal que, cuando T le evaluamos en una región omega asterisco, nos lleva a una región omega. ¿Ya? Entonces nosotros, ahora sí, vamos a decir, ya voy a poner un ejemplo de esto, lo quiero ver cómo les planteo para que nos quede claro. Entonces, miren, tienen ustedes una transformación que depende de dos variables y me lleva a otras dos variables, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir, aquí por ejemplo, antes de seguir con esto, aquí el cambio de variable sería el siguiente. G de R en R, tal que a cada U le corresponde un seno de U. Este es nuestro cambio de variable. ¿Ya? Y este realmente representa X. Eso es lo que estoy haciendo, miren. X igual a seno de U. Formalmente el cambio de variable es G, que va de R en R, de U en seno de U. Y este seno de U justamente es nuestra X. Y la derivada del seno de U, coseno de U, es de X. Y cumplimos con esta forma que dice F evaluada en G, G'. ¿Ya? Entonces miren ustedes, esta misma función evaluada en G por G'. Entonces, ahora sí, tengo aquí una transformación que me lleva de R2 en R2, ¿sí? Como acá arriba era de R en R, acá me lleva de R2 en R2 porque tengo dos variables. Listo. Ahora sí, planteemos esto. Sea F un campo escalar que va de omega, obviamente omega de R2 en R, ¿sí? Se tiene, y aquí va el cambio de variable, miren, lo mismo. La integral de f evaluada en xy con respecto a x y a y sobre su región omega, ahora le vamos a cambiar la variable y vamos a poner f. X ahora va a depender de u y de b, y ahora va a depender de u y de b. Vamos a ir a multiplicar esto por la derivada del cambio, ¿sí? Igualito de acá, ¿no? F ahora nos queda en función de una función de u por la derivada de la función. Pero ahora nosotros estamos aplicando un cambio de variable t, pues. Entonces, ese cambio de variable tiene una derivada. ¿Cuál es la derivada de un campo vectorial? El jacobiano. Entonces, aquí vamos a poner el valor absoluto del determinante del jacobiano de t, que depende de u y de b. Y esto con respecto a u y b, pero obviamente como estamos trabajando en u y b, entonces la integral va a ser sobre una región omega asterisco. Entonces miren ustedes, a la función que depende de x y de y, ahora le evalúo de tal forma que x termina reemplazado por u y b, y y también termina reemplazado por u y b. Entonces toda esta función se vuelve una función de u y de b. Entonces vamos a un ejemplo sencillo, ¿no? De esto. Y de una vez expliquemos lo que son las coordenadas o las variables
polares. Lo que hacen las coordenadas polares es lo siguiente. Yo tengo una transformación que va desde R2 hasta R2. Nuestra transformación, ¿de qué va a depender? Regresemos al cálculo en una variable. Mi cambio de variable es en U, pues. Entonces ahora mi cambio de variable es en U y B. A cada X le va a corresponder, perdón, cojamos R y teta, ¿no? R y teta. A la variable X le va a corresponder R coseno de teta y a la variable Y le va a corresponder R seno de teta. ¿Ya? Ese es nuestro cambio de variable. Donde tenga X yo reemplazo R coseno de teta y donde tenga Y reemplazo R seno de teta. Ahora sí, el jacobiano de T, que depende de R y de teta, es igual. ¿Se acuerdan qué es el jacobiano? El jacobiano es una matriz de gradientes. Entonces voy a poner aquí el gradiente del primer campo y acá abajo el gradiente del segundo campo. Derivado con respecto aquí a R y teta. Entonces, el primer campo. Derivado con respecto a R, coseno de teta. Derivado con respecto a teta, menos R, seno de teta. Listo. Vamos al segundo campo. Con respecto a R, seno de teta. Con respecto a teta, R, coseno de teta. Y a este le vamos a sacar el determinante del jacobiano. Y esto es igual. En este sentido, miren, R coseno cuadrado. Y en este sentido, con este menos, como este sentido es negativo, nos queda más R seno cuadrado de teta. Sacamos factor común R y el coseno cuadrado más el seno cuadrado se hace 1. Y nos queda que el determinante es R. ¿Qué hace, miren, qué hace este cambio de variable? ¿Cómo entiendo yo? ¿Sí? Que yo estando en un dominio de R y de teta, puedo llegar a un dominio de X y de Y, porque esto va a ser X, esto va a ser Y. Entonces, partiendo de un dominio donde tengo R y teta, quiero llegar a un dominio donde tengo definido X y Y. Y eso es fácil, miren. Ya. ¿Qué pasa si yo tomo el ángulo 0 y hago crecer el radio desde 0 hasta 4? Entonces vamos viendo, ¿no es cierto? No se olviden. X es igual a R coseno de teta y es igual a R seno de teta. Listo. Entonces, ángulo 0, radio va de 0 a 4. Con el ángulo 0, miren ustedes, el seno de teta siempre es 0, y va a ser siempre 0, y más bien el que va a ir variando es X. ¿Por qué? X, miren ustedes, el coseno de 0, entonces, ¿no es cierto? Cuando voy a hacer algunos cálculos aquí, teta es igual a 0, y R va entre 0 y 4, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Miren, el teta es constante y el radio es el que cambia de 0 a 4. El Y se hace 0 automáticamente y X se hace igual a R. ¿Por qué? El seno de 0 es 0, todo esto se hace 0, el coseno de 0 es 1 y me queda que X es igual a R. Entonces X va de 0 hasta 4. Después ustedes vayan probando. Cojan el ángulo, qué sé yo, pi cuartos, y háganle crecer al radio de 0 a 4. Lo que van a ver es que van a tener aquí un puntito que se mueve y forma esto. Después van variando, cogen un puntito así y lo que se les va formando es justamente un disco.
más o menos. ¿Ya? Y se les van formando radios de esta forma. Y lo que se les va formando aquí es justamente un disco. Y acá hemos ido desde 0 hasta 4 con el radio. Y el ángulo ha variado desde 0 hasta 2pi. Entonces miren ustedes cómo una región omega asterisco nos lleva a una región omega, que es justo lo que decíamos de la transformación, ¿no? La transformación me lleva desde R y teta a un dominio donde tengo x, y. Entonces este es nuestro dominio de x y de y, ¿sí? Que nace de la transformación t en función de R y teta. Podemos hacer esto en GeoGebra. Donde vamos a tener dos variables. Primero vamos a tener la variable radio. La variable radio va entre 0 y 4. Vamos a tomar una variable teta, que le vamos a llamar t, y esta variable teta va a ir entre 0 y 2pi. Listo. Y ahora sí, ¿qué teníamos nosotros como imagen? Teníamos el radio por el coseno de t, el radio por el seno de t. Ya tienen un puntito A. Lo que les decía, miren, ustedes conservan el ángulo en 0 y mueven R y se les forma esta línea de aquí. Le cambian un poquito al ángulo y se les forma esta línea de acá. Y así sucesivamente ustedes le van cambiando al ángulo y se les va formando. Entonces, hagamos que este punto nos deje el rastro. Y veamos qué pasa. Se nos forma este radio de aquí. Después le cambian un poco al ángulo. Se nos forma este otro radio de acá. Cambian un poco al ángulo. Se les forma este radio de acá. Y así sucesivamente le van dando valores al ángulo. Y ustedes van formando radios, ¿no? Y se les forma, miren, un disco. ¿Qué es lo que quiero yo hacer aquí? ¿Por qué uso este cambio de variable? Miren, trabajar en x, y con una circunferencia es incómodo. Miren que está mucho más fácil trabajar en R y teta con un rectángulo. ¿Qué decíamos de la integral cuando es un rectángulo? Con la integral de un rectángulo decíamos, bueno, el orden de integración son 4 constantes. Y les decía, bueno, cogen aquí de A a B y acá de C y D. Y aquí ni siquiera el orden de integración importa. Eso les decía yo en la clase anterior. Cuando integramos sobre un rectángulo, estos 4 valores son constantes. No me estoy preocupando de la función de x, de la función de y, de despejar x, de despejar y. No, directamente pongo 4 límites constantes y el orden de integración es cualquiera. Entonces, es mucho más fácil trabajar aquí en R y teta que trabajar en x y y. Y justamente el cambio de variables es eso, ¿no? Evitarme una integral en x y y para trabajar una integral en u y b, que es más fácil. En este caso, r y teta, que es más fácil. Entonces, cuando trabajo en r y teta, estoy trabajando en un dominio omega asterisco. Cuando trabajo en un dominio x y, estoy trabajando en un dominio omega, que es justamente esto, miren. Cuando trabajo en r y teta, trabajo con un dominio omega asterisco. Cuando trabajo en x y, trabajo con un dominio omega. ¿Cómo sería una integral sobre omega? Miren ustedes, ojo con esto, ¿no? Voy a integrar cualquier f, no importa cuál sea, sobre omega. Entonces yo tengo que escoger si voy a trabajar esto como una región 1 o una región 2. Aquí, la ecuación de la frontera, ¿cuál es? La ecuación de la frontera es x cuadrado más y cuadrado igual a 16.
Entonces yo digo, bueno, voy a coger X constantes. ¿Y de dónde a dónde va esta figura? Va desde menos 4 hasta 4. Entonces digo, bueno, vamos a integrar X entre menos 4 y 4. ¿Ya? Después, bueno, voy a integrar f de x, y. Voy a integrar primero de y afuera de x, que es el que le voy a poner entre límites constantes. ¿Y entre qué límites va integrada esta esfera? Esta circunferencia, ¿no? Esta función f, ¿cuáles son los límites de esta circunferencia? Yo quiero poner aquí y en función de x, pues. Entonces digo, para poner y en función de x, debo despejar de aquí y. Y me queda que y es igual a 16 menos x al cuadrado, la raíz, pero la raíz positiva o negativa. Y justamente miren, ustedes ya han trabajado conmigo mismo, a veces hemos puesto este ejemplo, cuando cojo menos la raíz, lo que se me dibuja es la parte inferior de la circunferencia, la semicircunferencia inferior. Y cuando cojo la integral con más, se me dibuja la parte superior, la semicircunferencia superior de esta circunferencia. Entonces, aquí, ¿de dónde a dónde va mi región? Mi región va de abajo hacia arriba, desde la semicircunferencia inferior hasta la circunferencia superior. Entonces, aquí me quedará y es igual a menos la raíz de 16 menos x al cuadrado y arriba y igual a la raíz de 16 menos x al cuadrado. Aquí el trabajo con este y se puede hacer complicado, ¿sí? El hecho de tener aquí que reemplazar y con estas raíces puede complicarme un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, ojo aquí, qué tan fácil va a ser esta integral. Solo el ver aquí raíces a mí ya me parece complicado, ¿sí? Entonces, lo que quiero evitarme justamente es ese trabajo, ¿no? De esta integral en XY con estos límites. Hagamos un ejemplo para ver cómo nos ayuda esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ejemplo. Antes de eso, vamos a ver, ojo con lo siguiente. Miren ustedes que para una región circular, ¿sí? Que basta un radio R y se da toda la vuelta, ¿el radio de dónde a dónde crece? Desde 0 hasta R. Una vez que ustedes le han llevado al radio desde 0 hasta R, tienen esta línea azul. A esa línea azul cogen y le dan una vuelta entera. Y les queda, el ángulo va desde 0 a 2pi. Y esta línea se va dando la vuelta y les queda esto. Ahora, ¿qué pasa si no tienen la circunferencia completa? Se me ocurre solamente una media circunferencia. De nuevo, miren ustedes, cogen el radio y les llevan desde 0 hasta R. Entonces el radio va con límites de 0 a R. Y el ángulo θ en este caso va desde 0, pero solamente hasta pi. Entonces me va construyendo esta línea solamente hasta pi. Y tengo ahí un medio disco. Entonces, si mi región de integración fuera un medio disco, estos serían los límites de R y θ. ¿Qué más puedo tener? Podría tener algo así, miren. Esto. Aquí miren ustedes, el radio ya no va desde el origen, porque esta parte no es parte del dominio, pues. El radio va desde este punto hasta este de acá. Esto es el radio. Entonces el radio ha crecido desde un radio 1 hasta un radio 2. Y el ángulo θ ha cogido este radio
y le ha hecho crecer o le ha dado toda la vuelta entre 0 y 2pi. Entonces ahí tienen, miren, regiones circulares, donde aquí el radio va de 0 hasta el radio mayor, hasta el exterior de la circunferencia y se da toda la vuelta. Aquí no se da toda la vuelta. Aquí tiene esta sección circular, esta región circular tiene un hueco. Veamos entonces. Ejemplo. Vamos a poner f de R2 en R, que depende de XY, y vamos a integrar el producto XY. ¿Sí? Y vamos a integrar sobre una región de esta manera. Aquí va a haber una circunferencia de radio 1, una de radio 2. Y vamos a integrar, aquí sería entre menos 2, menos 1. Y esta va a ser la región XY, y esto sería omega. Ahora, yo les voy a plantear esta integral. ¿Cómo lo haría sin cambio de variable? Y diría, miren, la integral de XY de A sobre omega, es decir, la integral de F, es igual. Esto me va a tocar a mí dividir, chicos, en 3 regiones. Primero, voy a integrar yo como región tipo 1, entonces tengo que coger los X constantes. ¿Cuáles serían? De menos 2, 1, o menos 2, menos 1, 1 y 2. Esas son las regiones constantes. Entonces nosotros vamos a tener aquí. La primera región, ¿de dónde a dónde va? De menos 2 a menos 1. Integramos aquí de XY, de Y de X. La segunda región va de menos 1 a 1. Integramos de XY, de Y de X. Y la tercera región va entre 1 y 2. Le integramos de XY, primero con respecto a Y, después a X. Ahora veamos los límites de Y. ¿Cómo buscamos los límites de Y? Primero tienen que ser función de X y buscamos de abajo hacia arriba. Miren, en nuestra primera parte, mi región va desde el origen, o sea, desde el eje X, hasta la circunferencia de radio 2. ¿Cuál es la ecuación del eje X? Y igual a 0. Y la ecuación de esta circunferencia de arriba, y es igual a la raíz de. Miren ustedes, la ecuación de la circunferencia de abajo es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, al radio 1, ¿no? Y la ecuación de la circunferencia de abajo es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces aquí me queda, despejando y porque es la circunferencia de arriba, me queda 4 menos x al cuadrado. En la segunda parte, miren, mi región va por abajo, está limitada por la circunferencia de radio 1 y por arriba otra vez por la circunferencia de radio 2. Entonces aquí y es igual la circunferencia de radio 1, 1 menos x al cuadrado, y por acá y igual a 4 menos x al cuadrado. Y finalmente acá, otra vez estoy limitado abajo por el eje X y por arriba la misma circunferencia. Es decir, los mismos límites de la región 1. Entonces, desde y igual a 0 hasta y igual la raíz de 4 menos x al cuadrado. Esta sería nuestra integral. Que al menos así, inclusive, de entrada ya daría un poquito de pereza calcular. ¿Está complicado? No, porque miren, la integral de y es y cuadrado. Y con y cuadrado se le van todas las raíces. Y no es que va a estar muy complicado. Sin embargo, sí nos va a tomar tiempo. Entonces yo mejor voy a aplicar el cambio de variable, pues. Y yo digo, voy a aplicar el cambio de variable donde tengo que x es igual a r cos teta. Y es igual a r sin teta.
Y el cambio de variable es R. Entonces, resolvamos esto con el cambio de variable. Veamos. Hagamos. Nos queda la integral. En lugar de X, ¿qué usamos? R coseno de teta. En lugar de Y, R seno de teta. Como estamos haciendo un cambio de variable, tenemos que poner la derivada del cambio de variable, R. Entonces, miren, esto es la misma función que tenían en función de XY, ahora tienen en función de R y de teta. Porque esto es X, esto es Y. Entonces, en lugar de X utilizaron R cos teta, en lugar de Y, R sin teta. Entonces, aquí tienen X por Y. Como están aplicando un cambio de variable, y esto es algo que tienen que tener mucho cuidado, necesitamos aquí la derivada del cambio de variable. ¿Y con respecto a qué variables vamos a integrar? Con respecto a la variable R y con respecto a la variable teta, o al revés, si quieren, primero teta y después R. Aquí no importa porque vamos a integrar sobre un rectángulo. A ver, vamos acá arriba. ¿El ángulo de dónde a dónde varía? Miren, empieza en 0 y termina en pi. Entonces el ángulo va de 0 a pi. Y el radio empieza de 1 y va hasta 2. Igual. ¿Ya? La solución, por favor. Resuelvan esto. Está bastante fácil esta integral. La de acá arriba, no les voy a pedir que resuelvan. Ustedes, si quieren, lleguen cuando vayan a estudiar, resuelvan esto. Comparen con el valor que les sale acá abajo. Pero por ahora, determinemos esta integral. Integremos esto, ¿no es cierto? ¿Qué nos tocará sacar? R cubo, dejarle aparte, e integrar coseno de teta, seno de teta con respecto a teta entre 0 y pi. Vean cuánto les sale eso. No importa. A veces no dan la respuesta porque no están seguros. No importa. Yo les voy a decir sí o no. O vamos a revisar dónde podemos equivocarnos, pero intentemos. ¿Cuánto? No, tengo una duda. Dime. ¿Por qué le puse en el primer límite de 1, 2 y me perdí? No sé si puede explicar de nuevo, por favor. Claro. Este límite va de teta, ¿no? El límite de teta, ¿dónde empieza? Nuestra región empieza, miren, cuando el ángulo vale 0 hasta que el ángulo vale pi. Eso sí está claro, ¿no? Ahora, el radio le busco del origen hacia afuera. En esta parte del radio no, pues ¿dónde aparece recién nuestra región? Entre 1 y 2. ¿El radio va desde el origen? No. Va entre 1 y 2. Voy buscando el radio. El radio va de 1 a 2. Entonces los radios solamente son estas partecitas de aquí. ¿Sí? Si la región estuviera completa desde el origen, iría desde 0, pero el origen no está en este caso. Ya, Inge, muchas gracias. Listo. ¿Cuánto le salió? Haciendo pregunta nos daría 0. 0, correcto. ¿Cómo resolvemos esto? Miren, estas integrales son facilísimas, deberíamos poder resolver fácil. Esta va la integral entre 1 y 2, entre 0 y pi,
me queda r al cubo, coseno de teta, seno de teta de r. La integral aquí, con respecto a teta, ¿sí? Me queda, bueno, me queda por ahí un medio, lo que sea, pero me queda coseno cuadrado de teta. ¿Cuánto vale el coseno en pi? Menos 1 al cuadrado, 1. Menos el coseno en 0, 1 al cuadrado, 1. Y me queda 1 menos 1, todo esto se hace 0. Entonces lo que deberíamos integrar aquí primerito, R3, trabajar frente a teta es una constante, entonces realmente lo que hacemos de entrada es esto de aquí con el límite 0 y el límite pi. Sí, justamente nos sale 0. Inclusive mentalmente podemos hacer eso. ¿Sí? Coseno y seno nos queda u de u, nos queda la integral u cuadrado y nos queda 0. Listo, miren cómo se nos facilitó el trabajo aplicando aquí un cambio de variable. ¿Sí? Hubiéramos tenido que resolver todo esto en x y y. Al hacer cambio de variable digo no. La función que tengo de x y y le pongo en función de r y teta y la derivada del cambio de variable acá. Entonces, algo que debe estar claro y que debemos tener presente para el cambio de variable es justamente esto de aquí. A nuestra función que depende de x y de y, ahora, x ya depende de r y de teta, y depende de r y de teta. Entonces, donde tenga x, le reemplazo por mi función de r y teta. Donde tenga y, le reemplazo por mi función de r y teta. Y le multiplico por el determinante. Entonces, miren ustedes acá en el ejercicio en este ejemplo. Donde tenga x, le reemplazo por mi función de r y teta. Donde tenga y, le reemplazo por mi función de r y teta y por el cambio de variable. Que es lo que está aquí, ¿no? Listo. Vamos a ver aplicaciones de integrales dobles. Y trabajamos ahí un poquito más de cambio de variable. Vamos a ver aplicaciones. Profe, disculpe, buenos días. Una preguntita. Dime, claro. La fórmula aparece el determinante de jacobiano entre barras de valor absoluto. Valor absoluto, Entonces, correcto. ya. Entonces, si por ejemplo la R hubiera sido negativa, le teníamos que ser positiva, ¿no? Claro, si el jacobiano le saldría negativo, ustedes cogen el valor absoluto. Aquí, ¿por qué sé que el radio es positivo? Porque el radio, aquí, ¿por qué no puse valor absoluto de R? Y dejé como R, porque cuando nosotros hablamos del radio de una circunferencia, no tendría mucho sentido hablar de un radio negativo. Es como que les diría, chicos, hagamos una circunferencia, dibujemos una circunferencia de radio menos 5. Ustedes se quedarían pensando, ¿cómo es el radio menos 5? Si el radio tiene que ser una cantidad mayor que 0. Entonces, en este caso, como en este cambio de variable me quedó que el determinante es 0, perdón, es R, yo sé que este R de ley es positivo. Es por eso que aquí no le he puesto valor absoluto. Y buena pregunta ahí. ¿Este es el único cambio de variable? No, pues. Ustedes pueden hacer el cambio de variable que se les ocurra. Es decir, no voy a resolver esto porque no quiero trabajar primero con coordenadas polares. Pero ¿qué tal si yo tengo la integral de e a la x más y? Dividido para x menos y. Entonces esto puedo yo decir, bueno, voy a hacer que x más y, o que u sea igual a x más y que b sea igual a x menos y. Entonces aquí tengo una transformación que va de R2 en R2, que depende de u y de b, y que por acá vamos, u vale, perdón, estoy mal. Bueno, despejando de aquí, me quedaría, quiero yo x en función de u y b, claro. Quiero que aquí x ponerle en función de u y b. Ahí me quedaría
U más B sobre 2. ¿Sí? De aquí, ¿no? Sumando estos dos que me queda, y se anulan, x y y, 2x, u más b, y de 2x pasa dividiendo lo otro. Y el otro me queda u menos b sobre 2. Listo. Aquí tendrán que sacar el jacobiano de la transformada. ¿Sí? A ese jacobiano le sacan el determinante y a ese le sacan el valor absoluto igual. No sé, por ahí un medio, alguna cosa. ¿Y cómo les quedaría esta integral? La integral de e evaluado a la x más 10. Si ustedes suman estos dos, los b se anulan y me queda u y me queda e elevado a la u sobre b. De u de b. Y habrá que ver aquí quién es omega y quién es omega asterisco. Pero lo que aquí quiero hacer hincapié es que no solamente hay el cambio de variables polares. Hay cualquier cambio de variable que a ustedes se les ocurra. Sin embargo, el estudiante suele preguntar, profe, ¿y cómo sé qué cambio de variable aplicar si es cualquier cosa que se me ocurra? ¿Qué se me tiene que ocurrir? Bueno, ahí la respuesta es que si no tengo mucha experiencia haciendo integrales y trabajando con cambio de regiones como acá, aquí hubo un cambio de región. Entiendo que nuestra región circular, con este cambio de variable, proviene de una región rectangular y obviamente trabajar en una región rectangular es más fácil. Entonces acá también tendré que entender con este cambio de variable cuál es la relación que existe entre omega y omega asterisco. ¿Y qué tan fácil está esto? ¿Sí? Entonces, acá se puede complicar un poco, ¿no? Integrar esto con respecto a x. Claro, acá tendré que hacer un cambio de variable, ver cómo me afecta esta y aquí y esta menos y acá abajo. Pero hacer esta integral es facilísima, porque cuando integro con respecto a du, ¿qué me queda aquí? Lo mismo. Y cuando integro con respecto a b, ¿qué me queda acá? La integral de 1 sobre b, que es el logaritmo. ¿Sí? Habrá que ver entonces cuál es la relación entre estos dos. Entonces lo que yo diría es, trabajemos con el cambio de variables polares, a menos que en una evaluación se les indique lo contrario y se les vaya, se les indique cuál es exactamente el cambio de variable, es decir, que no sea que se les tiene que ocurrir a ustedes y que no sea que ustedes se acuestan y no pueden dormir porque dicen que ahora, ¿cómo sé que el cambio de variables se me va a ocurrir? Eso es un poquito complicado para ser honestos, ¿sí? Eso requiere un poquito de experiencia para nosotros salir de la nada y decir, ah, bueno, ese cambio de variable me va a servir. Porque primero tenemos que tener el dominio de poder pasar aquí de una función a otra que sea fácilmente integrable o más fácil de integrar y justamente también que la región se me facilite. Puedo yo llegar de una integral que aparentemente es difícil a una más fácil, pero me hago bolas con la nueva región de integración. ¿Sí? Entonces, el cambio de variables es cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Aquí estoy mal, ¿no? Aquí, saquemos el jacobiano aquí. Derivado con respecto a E, un medio, con respecto a B, un medio, con respecto a U, un medio, menos un medio. Y esto nos queda, miren, A, buen ejemplo. Un medio por menos un medio nos queda menos un cuarto, acá nos queda menos un cuarto, nos queda menos un medio. El determinante es el determinante de menos un medio. Y nos queda igual a un medio. Entonces aquí va por un medio de U de B. Y ahí tienen ustedes otro cambio de variable. Pero miren, claro, aquí el determinante del jacobiano me salía menos un medio. Por las barras, ¿sí? Por el valor absoluto nos queda un medio. Listo. Veamos aplicaciones. La primera aplicación que se nos debe venir a la cabeza es el volumen bajo una superficie. De hecho, es aquí donde empezó, ¿no es cierto?, nuestra motivación para la integral doble. Y hacíamos de entrada un gráfico. Y yo les decía, bueno, tengo aquí un gráfico de un campo F que depende de X, Y. Y vamos a integrar esto sobre una región
omega. Y vamos a sacar el volumen de esto. Y nuestra motivación justamente era decir que el volumen es igual a la integral de f sobre omega. Ese es el volumen, ¿no? Así empecé yo la clase anterior a trabajar integrales y les decía, bueno, miren, esta es la motivación de entrada, encontrar el volumen debajo de la superficie, pero no es la definición de integral doble. Les decía, ¿de qué me sirve hacer este dibujo si yo no sé si realmente lo que estoy dibujando es un volumen? Pero bueno, aquí tienen ustedes, aquí sí como aplicación, vamos a calcular el volumen debajo de la superficie. ¿Qué más? Área de una región. Aquí pongamos atención. Pensemos que yo tengo aquí una región omega. Entonces, en este caso, miren, voy a construir un campo F de XY, el campo constante 1. ¿Sí? El campo constante 1 es un plano. Ya saben, ¿no es cierto? Z igual a 1 es un plano de altura 1. O si quieren, Z es una función que depende de X y de Y, pero sin importar cuál es el par ordenado, la altura siempre es 1. Y nos queda lo mismo, ¿no? Listo. Ahora, yo quiero saber cuál es el volumen sobre esta región omega. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que el volumen es igual a la integral de 1 de A sobre omega. ¿Sí? Básicamente lo que estoy diciendo aquí es, miren, porque ¿qué es f de x? F de x es la altura, pues es el eje z. Y aquí yo digo, miren, volumen es igual a altura por área de la base. Eso estoy diciendo aquí en el volumen, básicamente. El volumen es la sumatoria de alturas por área de la base. Entonces, lo mismo aquí. El volumen es el campo integrado sobre omega. Ahora, sabemos que si la altura es igual a 1, el volumen es igual a altura por área de la base, y nos queda que el volumen es igual al área de la base, pero una igualdad numérica, ¿no? Una igualdad numérica. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí una base de 100 metros cuadrados y tienen una altura de 1, un metro, miren, el área de la base es 100 metros cuadrados y el volumen, ¿a qué es igual el volumen? 100 por 1, 100 metros cúbicos. Entonces, cuando la altura es 1, numéricamente el área de la base y el volumen son los mismos. Entonces resulta que esto ha sido igual al área de la región omega. Básicamente, ¿qué estoy diciendo? Que el área de una región omega es igual a la integral de dA sobre omega. ¿Ya? El área de una región omega es igual a la integral doble de dA. Estamos integrando aquí imaginariamente un 1. Y también le puedo ver a esto de la siguiente manera, miren. El área de una región no es más que la sumatoria de pedacitos de área. Hagamos un ejemplo. Y les pido calcular el área, por ejemplo, de una circunferencia de radio R.
¿Ya? Esto es omega. Entonces, miren ustedes, el área de omega es igual a la integral de un 1 imaginario de x de y con respecto a omega. Pero apliquemos un cambio de variable y decimos, x es igual a r cos teta, y es igual a r sin teta, el jacobiano, el determinante, ¿no? Es igual a r. Entonces el área nos va a quedar igual. Vamos a ver. Aquí tengo un 1. ¿Ustedes creen que ese 1 va a cambiar con respecto a x, y, r y teta? No, pues un 1 evaluado en x, y sigue, es un 1 evaluado en r y teta es un 1 evaluado en cualquier variable es un 1. Entonces aquí se conserva un 1. Pero como voy a hacer un cambio de variable, recuerden ustedes, aquí tienen un 1. Es que este 1 no quisiera poner porque no quisiera que se acostumbren a ponerlo. Le voy a poner en verde para que sepan que ahí no va, solamente saber que ahí está. Un 1, acá sigue siendo un 1. Entonces, 1 como función de x, y, 1 como función de r y teta. Ahora, como voy a hacer cambio de variable, tenemos que utilizar la derivada del cambio de variable. Entonces, r. Y esto vamos a integrar con respecto a teta, esto con respecto a r. Pregunta, en una circunferencia completa, ¿de dónde a dónde varía teta? Desde 0 hasta 2pi. ¿Y de dónde a dónde varía r? Miren que r crece desde el origen hasta el borde, que el borde es de r mayúscula. Entonces, desde 0 hasta r mayúscula, ¿no? ¿Ya? Miren, aquí no tengo teta, entonces la integral de teta es teta. ¿Ya? La integral de teta con respecto a una constante es la constante por teta, entonces teta mismo, entre 0 y 2pi, 2pi. La integral de r cuadrado sobre 2, evaluado entre sus límites 0 y r. El 2 se va, me queda pi, y me queda la variable r evaluada entre el origen y el radio. Evaluado en 0, 0 y evaluado en radio al cuadrado. Miren ustedes que el área de la circunferencia ha sido pi por r al cuadrado. ¿Sí? Copio, por favor, y sigo. Sigamos entonces. Veamos otra aplicación, que es la masa. Masa de una plancha, si quieren pensar de esa manera. Veamos. Pensemos nosotros que tenemos aquí una plancha omega, una región omega, X y Y. Y resulta que en cada puntito de esta plancha, yo tengo la densidad que depende de X y de Y. Esta densidad es una densidad superficial, es decir, es una superficial que me indica cuánta masa hay por unidad de área.
Y alguien me va a decir, pero ¿cómo así la masa se aloja por unidad de área cuando la masa debe estar en un volumen? Sí, pero hay materiales, miren ustedes, que nosotros los manejamos como por unidades de área. Por ejemplo, cuando ustedes van y compran una plancha de madera, ustedes dicen, véndame 10 metros cuadrados de esta plancha. La pregunta es, ¿realmente están comprando 10 metros cuadrados? No, pues estos 10 metros cuadrados tienen cierto espesor, pero primero el espesor es constante y segundo el espesor es despreciable con respecto a estos 10 metros cuadrados. ¿Qué sé yo? El espesor aquí será 1 centímetro. Y comparar 1 centímetro con 10 metros cuadrados, ese centímetro es despreciable, ¿no es cierto? Entonces nosotros compramos la madera por metros cuadrados. De la misma manera, a una plancha de madera, nosotros le decimos, bueno, cada metro cuadrado tiene tanta masa, qué sé yo, 1 libra por metro cuadrado. Entonces, esta es la densidad superficial. ¿Sí? ¿Tiene espesor? Claro, si no, no existiría, pues. Si tuviera espesor 0, no habría, pues, plancha. Inclusive cuando ustedes cogen una hoja de papel, esa hoja de papel tiene un espesor, pues. 0.0001, lo que sea, pero tiene un espesor. Sin embargo, igual en el papel, nosotros nos fijamos y decimos un papel, si ustedes cogen, el papel viene dado por gramos por centímetro cuadrado, masa sobre área. Y eso nos da la densidad del papel. Pues cuando ustedes van y compran papel, les preguntan, ¿de qué densidad del papel? Más grueso, más delgadito, entonces eso es justamente gramos por centímetro cuadrado. Ahora, yo quiero saber la masa de esta plancha, entonces nosotros vamos a decir que la masa es igual a la densidad por el área. No perdamos de vista esta expresión, ¿no? Ya. Entonces, miren, por diversos motivos esta plancha omega puede tener distintas densidades. ¿Sí? Puede ser que tiene diferentes materiales, por aquí vidrio, madera, lo que sea. Puede ser que esta plancha estuvo expuesta en algunos lugares a más desgaste, donde ya casi no hay ya no hay masa, porque se ha desgastado. Cuando ustedes ven la suela del zapato, partes donde ya se ha desgastado más y hay partes donde queda nuevita, ¿no? Lo mismo, entonces hay densidades diferentes, no importa el por qué. Quiero yo calcular la masa de esto. Entonces lo que yo voy a hacer, miren, es coger un pedacito pequeño de área, vamos a hacer un diferencial de área, y voy a decir, la masa de ese diferencial de área es igual a la densidad de ese pedacito por el área de ese pedacito. ¿Sí? Entonces, masa es igual a densidad por área. Entonces, cojo un pedacito tan pequeño y digo, bueno, la masa de ese pedacito es la densidad por el área del pedacito. Entonces, ahora sí de aquí yo voy a decir, la masa total es igual a ¿qué? Me toca sumar todas estas masas pequeñitas, pues porque a esto me va a tocar coger algunos pedacitos, ir viendo cuál es la masa y sumar todos estos pedacitos. Entonces la masa total es la sumatoria de las masas pequeñitas, que es la densidad por el área. Entonces densidad por área me da masa y sumo todas estas masas, obviamente, sobre la región omega. Y ya está. ¿Sí? Entonces la masa de una región, ¿sí?, viene dado por esto. Entonces miren aquí, justo les decía yo la clase anterior. ¿Cómo así? Siempre que haga un integral doble, ¿cómo así vamos a dibujar esto? Si habrá que ver qué representa el integral doble, pues. Si representa el área, perdón, el volumen bajo una superficie, ya este dibujo tiene sentido. Porque justamente la función f representa alturas. Esta es la altura f, esta es la altura f, esta es la altura f. F representa alturas y claro, el volumen es igual a altura por área de la base. Entonces este dibujo tiene sentido. Pero si la función que voy a integrar
no representa alturas y representa densidades, ¿cómo dibujo densidades? No puedo, pues entonces ya no tendría sentido dibujar alturas, pues porque la densidad no es una altura. Por eso les decía yo, chicos, lo que menos nos interesa a nosotros es dibujar el campo que vamos a integrar. Pero miren que todo el tiempo hago hincapié en omega. Aquí me interesa saber la forma de omega. Cuando hago área, me interesa saber la forma de omega. Cuando hago masa, me interesa saber la forma de omega. Entonces, omega sí tenemos que dibujar. Omega sí tenemos que entenderle. De omega sí tenemos que saber cuáles son los límites en X, cuáles son los límites en Y. ¿Para qué? Para poder plantear los límites de integración. Profe, disculpe una pregunta. Dime. Para la masa vamos a necesitar algún cambio de variable. Es que, a ver, el cambio de variable no depende de la aplicación. Es decir, a veces, miren ustedes, si yo no le doy un sentido a una integral y les digo, chicos, integremos x más y por x de a sobre omega, donde omega es esto. ¿Qué representa esto? Nada. Esto representa una integral doble sobre una región omega. Se acabó. ¿Por qué? Porque yo no sé si esta función representa altura, yo no sé si esta representa densidad de área, densidad superficial, yo no sé si esto representa, se me ocurre, densidad poblacional. Entonces, ¿qué representa esta integral? Nada. Si se me facilita aplicar aquí un cambio de variable, aplico. Entonces, el cambio de variable no está sujeto a la aplicación, porque no siempre una integral es una aplicación. Por ejemplo, acá, aquí, ¿qué representa f? No sé, nada. Entonces, ¿qué representa esta integral? Nada, la integral de f sobre una región omega, se acabó. ¿Es esto una aplicación? No. Y a pesar de que no es una aplicación, yo he podido aquí hacer un cambio de variable. Entonces, sin importar si es aplicación o no, la integral con la que estamos trabajando, si yo me encuentro con una región que me incomoda integrar como aquí, digo, no, pues, miren, esta es una región de alguna manera circular, ¿sí? Como las que están acá arriba. Entonces, aplico el cambio de variable. Conclusión, el cambio de variable no tiene nada que ver con que si la integral es simplemente una integral, la integral es masa, la integral es volumen, no importa qué es la integral, que podría ser solamente una integral. Si para mí resulta más fácil cambiar la región omega por una nueva región, aplico cambio de variable. Entonces, es independiente del trabajo que estemos realizando. El cambio de variable depende de si la región me resulta más fácil o no cambiar de variable. ¿Estamos claros? Sí, bro. Aquí, por ejemplo, yo podría, ¿no es cierto?, decir, la densidad, F densidad, ¿no? De R2 en R de XY, qué sé yo, X más Y. Y llamemos a esto densidad. Pensemos que con esta densidad yo tengo una plancha. Bueno, no puedo dibujar la recta. Limitado, qué sé yo, por la recta de ecuación Y es igual a X. La recta de ecuación Y es igual a 2X entre 0 y 1. Esta es la X, Y es igual a X. Y esta es Y es igual a 2X. Entonces yo digo, la masa es igual a la integral de la densidad con respecto a X y a Y. ¿Qué voy a integrar primero aquí? Yo integraría primero Y, luego X. ¿Cuáles son los límites constantes de X? Miren, de 0
a 1. ¿Cuáles son los límites de y? Y por abajo está desde y igual a x y y por arriba está desde y igual hasta y igual a 2x. De abajo a arriba, por abajo esta está recta y por arriba esta está recta. Y x sí va de 0 a 1. ¿Necesito aquí un cambio de variable? Evidentemente no. Esto está facilito, sacar la masa de esta plancha, ¿no? Entonces la masa es igual a la integral de la densidad por el diferencial de área, que en este caso es de y de x, y tienen aquí ustedes los límites. Esto fácil, ¿no? ¿Cómo integran esto? La integral de x con respecto a y, x y y. La integral de y, 1/2 de y cuadrado. Evaluamos entre estos extremos y finalmente integro con respecto a x entre 0 y 1. Otro ejemplo. ¿Qué tal si la densidad viene dada desde R2 hasta R, desde XY hasta X al cuadrado, por ejemplo? Y nosotros queremos sacar en una región omega, que es una región circular, que es esta. Entre 0 y 3. Digo, aquí me conviene hacer un cambio de variable, pues. Y digo, la masa total es igual a la integral de la densidad. Pero como es una región circular, entonces en lugar de x cuadrado, ¿qué pongo? R coseno de teta al cuadrado. Aquí tienen la integral de x al cuadrado, miren. Como estoy haciendo un cambio de variable, ¿cuál es de la derivada del cambio de variable en polares? R. Voy a integrar esto con respecto a teta y con respecto a R. ¿Teta de dónde a dónde va? Miren que es el primer cuadrante. Entonces teta va desde 0 hasta pi cuartos. ¿Y el radio de dónde a dónde va? Miren que va desde el origen hasta 3. Desde 0 hasta 3. Entonces aquí tienen ustedes masa con cambio de variable, porque es una región circular. Acá tienen una masa sin cambio de variable, porque esta región no me sugiere a mí la necesidad de un cambio de variable. Estos dos, tómense unos 30 segunditos, díganme qué entienden, qué no, y ya sigo. Listo. Pasemos a integrales triples. ¿Sí? Y de una vez, integrales triples, antes de enseñarles a determinar, a calcular integrales triples, voy a empezar de una vez por las aplicaciones, ¿sí? Porque de hecho estas aplicaciones me van a llevar a o sea, la motivación de estas aplicaciones me van a llevar a la definición de las integrales triples. Insisto, ¿qué representa esta integral? Aquí la masa, ¿por qué? Porque esta función que estoy integrando representa densidad. ¿Qué representa aquí esta integral? El área, porque justamente es el área de esta región la que quiero determinar. ¿Qué representa esta integral? Nada. Simplemente es una integral doble. Y eso quiero que quede claro, chicos. Mientras no se indique qué representa una integral doble, una integral triple, son simplemente integrales, nada más. ¿Sí? De ahí que sí, numéricamente representen un volumen o que geométricamente la motivación sea el volumen, es diferente. Pero por definición, una integral doble no representa nada más que eso.
Bueno, veamos entonces. Integrales triples. Voy a empezar con una motivación. Atendamos. Tengo aquí un sólido. Que bueno, no importa qué forma tiene este sólido. Luego ya vamos viendo cómo le digo, cómo le interpreto a este sólido, pero pensemos que tenemos aquí un sólido S. Y pensemos que en cada puntito, y voy, miren, a regresar acá, cada puntito tiene aquí una densidad que depende del puntito X y Z. Entonces, de nuevo, tengo un sólido donde cada punto tiene una densidad diferente. ¿Por qué? Porque está compuesto de varios materiales, porque ha tenido desgaste. Bueno, por algún motivo este sólido, ¿sí? Este sólido S, tiene distintas densidades en todo su volumen, ¿no? Listo. Entonces aquí sí yo voy a hablar de densidad volumétrica, que es cuánta masa se aloja por volumen. Esta es una densidad volumétrica, donde la masa, miren ustedes, es igual a la densidad por volumen. Entonces lo que yo voy a hacer es partirle a este sólido, y en esa partición me encuentro con un cubito aquí, con un bloquecito, con un diferencial de volumen. Este diferencial de volumen obviamente viene dado por delta X, delta Y y delta Z, y a este le vamos a llamar un diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es calcular la masa de este pedacito. Y yo digo, la masa de este pedacito es aproximadamente a la densidad de este pedacito, es decir, la densidad en un punto X, Y sub J, Z sub K, multiplicado por el volumen de ese pedacito que viene a ser un delta X, Y, delta YJ, delta Z, K. Porque claro, aquí ¿qué estoy haciendo? Aquí le estoy partiendo a este sólido, es decir, le estoy partiendo así, ¿no? Entonces aquí me quedan pedacitos, ¿no? Como un cubo de rugby, ¿no es cierto? Y les va quedando aquí los bloquecitos del cubo, ¿no? Listo, entonces le parto y voy cogiendo un bloquecito. Entonces, miren, la masa es igual. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque nadie me garantiza que en todo este cubo yo tenga la misma densidad, pues. Ustedes tienen un cubo que probablemente aquí tiene una densidad, acá tiene otro, pero yo voy a tomar en cuenta que todo el cubo tiene esta densidad. ¿Listo? Entonces, por eso digo que es aproximado, como cuando hacíamos alturas, ¿no? Y decíamos, bueno, voy a asumir que todo este tiene esta altura, pero y esto de aquí me está sobrando, pues, porque está fuera de la curva. Sí, este es el error, por eso se pone aproximado. Y finalmente, miren ustedes, la masa total es aproximadamente igual a la triple sumatoria, ¿sí?, de la densidad por delta XY, delta YJ, delta ZK. Entonces la masa total es la triple sumatoria. ¿Por qué triple sumatoria? Justo como les decía con los cubos de rugby, ¿no? Ustedes tienen que avanzar primero de aquí a acá, de arriba a abajo, de abajo a arriba y hacia atrás también para ir recorriendo todos los cubos con los que se encuentren. Listo. Entonces, ahora sí la masa total es igual al límite. Cuando la partición, es decir, cuando estos cubos en los que le estoy partiendo a este sólido tienden a cero. Entonces el límite de esta triple sumatoria
que es esta, ¿no? Y esto no es más que la integral triple de la función d, que depende de x, de y y de z, con respecto a x, a y y a z. ¿Sobre quién vamos a integrar? Sobre la región S. Con esta motivación nosotros tenemos justamente la masa de un sólido. ¿Ya? Ahora sí. El volumen de un sólido, de una vez, esto es la masa, ¿no? Entonces, esta es la motivación de la masa. ¿Y cuál es el volumen de un sólido? El volumen de un sólido es la sumatoria de volúmenes más pequeños. Esta es la otra aplicación que vamos a usar aquí. Así como acá, concluíamos y decíamos, bueno, miren, el área de una región omega es la sumatoria de diferenciales de área. Entonces, el área total es la sumatoria de áreas pequeñas. Y aquí integro, claro, imaginariamente un 1. Acá también puedo decir el volumen total es igual a la sumatoria de volúmenes pequeños. De hecho, esto podríamos sacarnos de la integral de la masa también. Porque miren ustedes, la densidad es igual a la masa sobre volumen. El volumen es igual, bueno, la masa es igual a densidad por volumen. Y decimos, si la densidad es igual a 1, la masa y el volumen son iguales. Entonces, si la masa es la integral, ¿no es cierto? Esta es la masa. La integral de la densidad por volumen. Si la densidad es 1, numéricamente la masa y el volumen son iguales. Entonces, el volumen y la masa son iguales a la integral de 1 por dB. Sin embargo, no me metería yo por ahí. ¿Sí? Es decir, tengo un sólido cuya densidad es 1. Entonces, la masa es igual a la integral de la densidad por dB. Pero cuando la densidad es 1, la masa y el volumen son iguales, entonces esto es igual a volumen. Entonces, miren, el volumen ha sido a la integral de dB. ¿Cómo le veo también yo? El volumen es igual a la sumatoria de volúmenes pequeños, de diferenciales de volumen. Esas son las dos aplicaciones que tenemos. ¿Sí? La masa es igual a la integral de la densidad, el volumen es igual a la integral de dB. Perdone, profe, ¿qué representaba S? La letra S. S es nuestra región de integración. Así como cuando nosotros hacemos integrales simples, tú integras sobre un intervalo I. Cuando hacemos integrales dobles, y este es el intervalo I, ¿no? Cuando hacemos integrales dobles, integras sobre omega, y sobre integrales triples, integras sobre un sólido. Esta es la región de integración. No estoy dibujando la función f para nada. ¿Sí? S es una región Gracias, de profe. R3. Entonces, cuando integran en R, integran sobre un intervalo de R. Cuando hacemos integrales dobles, integramos sobre una región de R2. Ahora que vamos a hacer integrales triples, integramos sobre una región de R3. Listo, ahora sí, ¿cómo integramos esto? Insisto, no me interesa dibujar, ver, entender cómo se comporta el campo que voy a integrar. Peor un campo en R3, pues. ¿Puedo dibujar un campo en R3? No, entonces peor aquí me va a interesar el campo. Lo que sí nos debe interesar es cómo se comporta o cómo es
o cuáles son los límites de la región de integración. Entonces, voy a trabajar sobre esta región de integración S. Entonces, vamos a decir, primero vamos a definir, ¿no? La integral triple. Definición. Vamos nosotros, ¿no es cierto?, a pensar que tenemos, ¿no es cierto?, sea un campo F que va definido desde S subconjunto de R3 hasta R. Miren ustedes aquí. ¿Puedo dibujar F? No, pues, porque para dibujar F necesitaría R4. Así que no puedo ni me interesa dibujar F. ¿Puedo dibujar S? Claro, porque S está en R3 y S es la región de integración. Esta S sí me interesa dibujar. Ojo, ¿no? Ya. Entonces tengo un campo que está definido sobre una región S, ¿sí? Entonces la integral triple de F es... Esto lo escribimos como la integral de f que depende de x, de y, de z. La integramos con respecto a x, a y y a z sobre la región S. Y esto no es más que el límite cuando la partición tiende a 0. Te quede una triple sumatoria de la función f por los diferenciales, ¿no? Listo. Obviamente si el límite existe, ¿no? En ese caso, el campo F es integrable. Listo. Ahora sí la pregunta, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo calculo una integral triple? Todos los ojos, todas las miradas tienen que estar sobre esta región de integración. Insisto, en integrales dobles nos vamos a fijar en la región de integración omega para entender los límites, no en el campo que estamos integrando. Lo mismo acá. ¿Vamos a integrar un campo F? ¿Sí nos interesa? No, pero sí me interesa la región de integración. Entonces vamos a ver. Ojo aquí. Si ustedes ven el resumen, hay cositas que se nos van un poquito más profundas, más detalladas. Sin embargo, me parece que a veces, claro, para una formalidad, para que ustedes lean, está bien. Sin embargo, puede complicarnos un poquito esta formalidad. Veamos aquí. No le voy a poner como definición ni nada, sino más bien entender cómo quiero integrar. Vamos a ver entonces. Vamos a trabajar con una región de integración, que a mí se me ocurre que por acá arriba yo puedo pensar que esto es una función alfa que depende de x y de y. Y el gráfico de alfa, claro, es esta superficie. Insisto, siempre el gráfico de una superficie viene dado z como una función de x y de y. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es esto? Esta es la ecuación de un paraboloide. Esta es una función de dos variables. Entonces, entender que cuando yo digo alfa de x y, estoy diciendo que mi tercera variable depende de las otras dos. Y esto me va dando de cada par ordenado una altura y se me va dibujando el gráfico de la función alfa, ¿no? Beta, pongamos alfa por acá abajo. Alfa de XY. Y el sólido, pensemos que es este, ¿no? Ya.
¿Cómo integramos esto? Sencillo. A este sólido le vamos a proyectar sobre el plano XY. Entonces, como que ustedes pusieran un foco aquí, ¿no? Y se proyecta, como que ustedes se pararían acá arriba y verían esto. Entonces, esto se proyecta acá. Y nos sale aquí una región omega. Esta es la región S. Entonces, nosotros cuando integramos una función f sobre esta región S, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vamos a integrar la función f, primerito con respecto a z. Aquí en R3, ¿cómo varía z? Z varía de abajo hacia arriba. ¿Quién le está limitando a nuestro sólido S por abajo? Por abajo le está limitando, miren, la función alfa que depende de XY. Y por arriba le está limitando la función beta que depende de X y de Y. Listo, hasta ahí integrado Z. Y después vamos a integrar de X de Y o probablemente de Y de X, no sé el orden. Ese orden depende de la región omega. Esta región omega podrá ser región tipo 1 o podrá ser una región tipo 2. Entonces, el rato que nosotros integramos esto con respecto a z, lo que nos queda se vuelve una integral doble. Otra vez una integral doble donde me tocará ver si omega es región tipo 1, tipo 2 y la puedo dividir en regiones. Y finalmente hacemos esto. ¿Sí? Hagamos un ejemplo y vamos un poco terminando la clase. El cambio de variable de integrales triples no voy a ver, eso lo haré después de la siguiente semana. La siguiente semana, de nuevo, repito, para el martes, quiero que vean unos videos que tengo y para el jueves la evaluación. Y el martes después, que volvemos de esta semana, termino con cambio de variable. Ejemplo. Pensemos que tengo aquí una superficie cuya ecuación es z es igual a x más y más 4. Por acá tengo otra superficie que es de ecuación z es igual a menos x menos 2. ¿Ya? Bueno, habrá que ver cuál es el gráfico, ¿no? No, ahorita no nos vamos a preocupar si en verdad este queda por debajo de este de acá, porque aquí gráficamente veo que el de acá está abajo, habrá que ver. Acá vamos a integrar sobre una región así, sobre esta región omega. Entonces nuestro sólido viene así. Este es nuestro sólido, ¿no? Este es ese. Y este de acá abajo es omega. Entonces, miren, nuestro sólido está limitado por abajo por esto y por arriba por esto. Y aparte de eso voy a dibujar omega, que va a estar limitado aquí entre 1 y 2 y acá entre 3 y 4. Y es así. Esta es la región omega. Listo. Veamos.
Queremos nosotros la integral triple de f de b sobre el sólido S. Entonces esto es así. Vamos a integrar f. Primerito con respecto a z. Miren que ni siquiera sé quién es f, no importa quién es f. Primerito vamos a integrar sobre z y me queda. ¿Quién está limitándole por abajo? Z es igual a menos x menos 2. Y por arriba, z es igual a x más y más 4. Listo. Después voy a... ¿Qué me dice? ¿Cómo resuelvo una integral o cómo calculo? Primero la integral con respecto a z y después ya trabajo la región omega como región tipo 1 o 2. Ya. Entonces ahora sí ya se me acabó la integral triple y de aquí me toca poner los límites de la integral doble. Voy a trabajar esto como una región tipo 1, es decir, voy a trabajar de y después de x. Quiere decir que x tiene límites constantes. ¿Entre qué? Entre 1 y 2. Entonces, x va entre 1 y 2. Y ahora sí veamos los límites de y, pues. Los límites de y en omega se buscan de abajo hacia arriba. ¿Quién le está limitando por abajo a mi región? Esta recta. ¿Quién le está limitando por arriba? Esta otra recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta horizontal? Fácil, la ecuación es y igual a 3. Esta es una recta constante. Y igual a 3. Y lo que me falta es la ecuación de esta recta de acá, que sería y es igual. Miren, aquí tienen un delta x de 1 y acá tienen un delta y también de 1. Entonces, la relación es menos x. Si acá has llegado a 4, acá llegaré a 5. Entonces nos queda más 5. Bueno, con estos puntos, ustedes podrían sacar la ecuación de esta recta tranquilamente, que es justamente y es igual a menos x más 5. Y ahí tienen ya los límites de integración. ¿Ya? Entonces, miren, primero los límites de z. Miren que los límites de z están en función de x y de y. Miren, los límites de z en función de x y de y. Los límites de y en función de x. Miren, los límites de y en función de x. Y los límites de x son constantes. ¿Cómo hice esto? Primero los límites de z y después los límites de x y de y. He trabajado como una región omega. Hasta ahí estas ideas. Voy a trabajar un poquito más de integrales triples el martes, no de la siguiente, sino de la siguiente semana. Por ahora, hagamos una pausa, integrales múltiples. Estudien, ¿sí? Estudien hasta el tema de optimización. Hasta ahí va la evaluación del día jueves. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, cualquier pregunta, estoy pendiente del Teams, me escriben nomás y yo me doy un tiempito para responder sus inquietudes, ¿sí? Que tengan una buena tarde, un buen fin de semana y cualquier cosa estamos conversando. Chao, chao, chicos. Gracias, profe. A ustedes, gracias, chao, chicos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Hasta chao, luego. chicos. Hasta luego.